La evaluación de desempeño que nosotros hemos realizado a la fiscalización ambiental que realizan los gobiernos regionales respecto de la pequeña minería y minería artesanal arroja una situación bastante crítica. Hemos evaluado que ningún gobierno regional aprueba finalmente esta supervisión que nosotros hemos hecho, esta evaluación de desempeño que hemos realizado en un promedio de 0 a 20, solamente aprueba con 0,6, es decir, todos los gobiernos regionales han obtenido una nota desaprobatoria y naturalmente eso nos preocupa, ¿no? Tenemos dos tipos de componentes evaluados: los formales, que reciben una calificación menor, y hemos ponderado con puntaje mucho más alto en esta evaluación si han ejecutado acciones concretas. ¿Salió personal a campo o no? ¿Se supervisó? ¿Se emitieron informes? ¿Se sancionó? Porque finalmente sabemos que esas acciones concretas son las que pueden disuadir una conducta, pueden hacer que un administrado que incumplía progresivamente mejore su comportamiento. El OEFA, como ente rector, no impone sanciones a las entidades públicas que tienen a su cargo funciones de fiscalización ambiental. La ley SINEFA, la ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y su modificatoria del año pasado, la ley 30.011, lo que nos permite es, o lo que nos otorga, son otros dos mecanismos de control. Uno, el tema a nivel de la Contraloría General de la República, que está básicamente ligado a denunciar a aquellos funcionarios que incumplen sus funciones y se tiene que determinar una determinada responsabilidad que la Contraloría podría determinar hasta la destitución del funcionario. Y estamos haciendo otra, que ya incluso está establecida en nuestro reglamento de supervisión de entidades, que es denunciar penalmente a aquellos funcionarios que por su inacción se está impactando gravemente el ambiente, ¿no? Ya lo estamos haciendo, lo hemos hecho en el ámbito local, en este tipo de denuncias penales, y en el tema puntualmente de la fiscalización a la pequeña minería y minería artesanal. Todos los reportes de los 25 gobiernos regionales ya han sido remitidos a la Contraloría General de la República. Nosotros siempre encontramos, y esto ha pasado en todos los casos, siempre encontramos excusas vinculadas al tema presupuestal. No nos han asignado los recursos, la Dirección Regional de Energía y Minas no cuenta con suficiente personal para enviar a un supervisor a campo, etc. Nosotros consideramos, y lo hemos dicho en el momento de presentar el informe, que cuando existe voluntad de quienes dirigen las áreas de fiscalización de una determinada autoridad regional, de un determinado gobierno regional, se puede destinar recursos. Y por eso la importancia de siempre ir contra los titulares de las entidades públicas. Es decir, en este tema puntual es un tema de gobiernos regionales y estamos dirigiendo todo nuestro accionar contra los presidentes, por ejemplo, de los gobiernos regionales. Ellos son los que finalmente van a decidir el destino, realmente con su consejo regional, el destino de los recursos públicos de la región. Y naturalmente este tipo de informes lo que nos permite evidenciar es que la situación es crítica y que los ojos de los funcionarios deben apuntar a destinar recursos para este tipo de fiscalización. O sea, siempre los recursos pueden ser escasos. El tema es que si estamos teniendo la voluntad política también de destinar adecuadamente los recursos para estos tipos de fiscalización, ¿no? Lamentablemente no. Nosotros hemos evaluado que gobiernos regionales como el de Tacna o el de Madre de Dios, son dos del grupo de los gobiernos regionales que han salido peor en esta evaluación de desempeño. No hay una mejora, y es por eso que también se le llama la atención públicamente, ¿no? Y esto va de la mano con todas las áreas vinculadas al gobierno regional que tienen que destinar ya sea recursos a través de las oficinas de presupuesto, ya sea planificar las acciones de fiscalización ambiental concretas en Madre de Dios a través de su oficina de planeamiento, ya sea de ejecutar esas funciones a través de la Dirección Regional de Energía y Minas en Madre de Dios. Y esto no tiene que llegar, digamos, por una formalidad. Nadie tiene que decirle al gobierno regional de Madre de Dios que las cosas están mal. Yo creo que es un tema de conocimiento público
los graves impactos que, por ejemplo, la minería ilegal está ocasionando en esta región. Actualmente, y es algo que el sector está promoviendo y apoyando a nivel del Congreso de la República, es una iniciativa legislativa que presentó el Ejecutivo para la fiscalización de las plantas de beneficio de la pequeña minería y minería artesanal por un conjunto de instituciones fiscalizadoras del ámbito nacional, por ejemplo el OEFA, por ejemplo Sinermin, SUNAFIL, para verificar en este tema de las plantas de beneficio de la pequeña minería y la minería artesanal los temas ambientales a cargo del OEFA, los temas de seguridad en las operaciones de las plantas de beneficio, por ejemplo, a cargo de los Sinermin, y en el caso de las condiciones de los trabajadores que operan en estas plantas de beneficio, a cargo de SUNAFIL. Entonces es una iniciativa que les dice a los gobiernos regionales: no te quiero quitar la competencia, porque eso es algo muy claro que tenemos que decir, sino que entramos en una lógica de cooperar con estos gobiernos regionales en su función de fiscalización. Nosotros, en esta lógica de distribución de competencias dentro del Estado, los gobiernos regionales tienen a su cargo la fiscalización de la pequeña minería y de la minería artesanal, y el OEFA fiscaliza la mediana y gran minería. ¿Qué entendemos por pequeña minería y minería artesanal? ¿Y qué entendemos por mediana y gran minería? Eso lo definen las leyes y los reglamentos. El repensar a qué debemos llamarle un pequeño productor minero va por lo siguiente. Un pequeño productor minero en el Perú puede tener hasta 2.000 hectáreas de concesión. Los gobiernos regionales están en la capacidad logística, recursos humanos, con la voluntad política que también se requiere para ejecutar este tipo de acciones, están en la capacidad para fiscalizar, por ejemplo, una concesión del tamaño equivalente a San Isidro y San Borja. Son espacios de concesiones bastante grandes. Lo podemos hacer cuando hay gobiernos regionales que solamente tienen 2 o 3 personas destinadas para realizar acciones en campo. Lo podemos realmente hacer. O sea, ese era el mensaje que también queríamos dar. Estamos realmente en las capacidades para atender desde los gobiernos regionales esta situación. Entonces era un poco la lógica de empezar una discusión y un debate interno en el país, ¿no? ¿Tenemos o no tenemos esa capacidad desde los gobiernos regionales? Y de hecho está presentado a la opinión pública para que se inicie un debate a partir de ello, ¿no?